Bien, doctor Emilio Martínez Gamino, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, muy bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes con las noticias de último momento respecto a las PASO? Bueno, vos sabés, bueno, como todo ya de público conocimiento, que se estaba bregando y peleando para que realmente las PASO fueran unas PASO amplias. Hablamos, digamos, dentro de lo que es los acuerdos que había hecho en su momento el PRO y el radicalismo, y que el Frente Renovador pedía participar en esas PASOs. Y por esto te lo digo a confirmar, pero aparentemente hace pocos minutos en Paraná, después de una larga reunión, se resolvió abrir las PASO en la provincia de Entre Ríos, donde no solamente participaría ya el radicalismo o el PRO, sino también el Frente Renovador, participaría también las corrientes que adhieren como el GEN a la figura de Margarita Stolbizer, o sea, estaría presente Stolbizer, Massa, etcétera, etcétera. ¿Y esto ustedes consideran que determina algún beneficio a la oposición? Creo que si compensa de alguna manera, todo esto va a terminar compensando la desventaja enorme que se tiene en recursos, en materiales. Vas a confrontar con el gobierno que tiene todo su aparato a favor, y frente a eso tenés tú un armado artesanal, pero ahora va a cabalgar sobre, digamos, una polarización concreta que se va a generar en las próximas elecciones, ¿no? Porque va a haber de la oposición un solo candidato. Claro. Lo que ustedes tienen todavía o sea, que están mirando con mucha expectativa, ¿qué va a pasar con Massa, no? Se sabe que por estas horas está en una especie de reunión cumbre allí en Buenos Aires, pero uno ve como que digamos, se fueron bajando algunos referentes de Massa que generaron cierto cimbronazo, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué se fue? ¿Por qué perdió tanto poder Massa? ¿Qué fue lo que pasó? Mirá, yo creo que su relación con la gente sigue intacta. Quizás muchos vinieron a pescar en el río del Frente Renovador, lo que no podían lograr en otros lugares. Massa en eso siempre fue claro, de que no iba a privilegiar a nadie, ni iba a bendecir a nadie. Eso algún malestar causó, ¿no? Por algunas internas que se podían generar dentro del propio masismo. Quizá también un poco de inexperiencia en el manejo de lo que puede ser una campaña. Nosotros hemos hecho una adhesión a la figura de Massa, pero no desde un punto de vista de incondicionalidad, sino que hemos sido críticos, le decimos lo que está bien, lo que está mal, en qué estamos de acuerdo o no. Más aún, la adhesión a él arranca de dos elementos. Para mí, en este momento, en una sociedad política tan devaluada, donde para el común de la gente la política hasta llega a ser mala palabra, Massa que simbolizaba. Primero, por su edad, una persona que estaba... Claro, recordemos que es el candidato más joven, digamos. Más joven, 42 años, liberado de esas cargas emotivas negativas que tenemos todos, los que ya peinamos algunas canas, y que ha llevado a frustración tras frustración a la Argentina. Eso me parece un elemento muy importante para la Argentina que se quiere, que es la Argentina previsible, una Argentina más tranquila, donde cada uno pueda realizar su proyecto de vida, que uno la definía como la Argentina del sentido común. Y lo otro que es el de los candidatos, el menos perteneciente al establishment. O sea, no hay atrás de Massa ningún grupo corporativo ni medios periodísticos importantes. Entonces era mucho más libre, mucho más independiente. Esos dos elementos, muy simples, que en otras circunstancias políticas son dos elementos insuficientes para evaluar y adherir a una candidatura. Pero en este país, fíjate vos, que este gobierno que se jacta de tantas cosas, ¿no?, y que la sintetiza en la década ganada, nos deja como resultante, después de 12 años, un proceso político donde los candidatos, por el mismo gobierno calificado de centro derecha, o sea, deja directamente a su heredero o portaestandarte, seguramente será Daniel Scioli, pero lo han catalogado siempre como un hombre que no forma parte de toda esta historia del kirchnerismo, pero no tienen cómo de alguna manera sustituirlo o reemplazarlo.
está Massa y está Macri. Evidentemente que esto marca el fracaso del famoso proceso, entre comillas, progresista de este gobierno. Emilio, usted hoy por hoy está aliado con Massa, pero lo conoce mucho a Macri, lo conoce a Macri desde épocas, de hace muchos años, ¿no? Digamos. Sí, sí. Quizás más que nada por el fútbol, digamos, ¿no? Pero lo conocimos como dirigente cuando él estaba en Boca. Nosotros cuando estábamos de diputados íbamos toda la semana a Boca, luego fuimos compañeros de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Y por qué, digamos, considera de que aparece tan reacio, tan distante a hacer un acuerdo con Massa? Yo creo que pesó mucho la provincia de Buenos Aires. Yo creo que Macri hizo una composición de lugar diciendo, bueno, para mi candidatura pasar por la provincia de Buenos Aires en una confrontación con Massa corría serio riesgo de perder esa interna y que no la pudiese recuperar con el resto del país. Creo que ese fue el elemento fundamental, no otra cosa, porque en el 2013 estuvieron juntos en las elecciones legislativas, donde fue ungido Massa diputado nacional. Luego eso se fue desinflando y quedó como un elemento, digamos, para mí no importante, esa referencia a la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué pasó? Macri empieza a subir en las encuestas y bueno, no quería sombras. Ahora, eso ha condicionado mucho, esa actitud refractaria a los acuerdos, ha generado mucho conflicto a lo largo y ancho del país, sobre todo en las localidades, ¿no? Donde los acuerdos locales son muy fáciles porque la gente se conoce, no pesa tanto eso de izquierda, derecha y una cantidad de cosas, sino que lo que pesa es la capacidad de gestión, y creo que eso se le está volviendo en contra y es la presión que está ejerciendo y que seguramente todo eso ha llevado que se haya evaluado hoy en Paraná la posibilidad de abrir las pasos también al Frente Renovador y a GEN. ¿Y qué pasa si Massa decide bajarse de su precandidatura? Bueno, o sea, su candidatura. Esos compromisos quedan, digamos, hay que ver, bueno, esta es una información reciente, yo no puedo decir más que esto, que dar la información, no puedo sacar muchas conclusiones y decir se va a hacer tal o cual cosa si pasa tal o cual hecho. Está también de la Sota acá en juego, que no sé cuál es la... Entiendo que mañana llegaba a Buenos Aires para hacer la presentación de... Sí, mañana está en Buenos Aires. Hoy tuvimos comunicación, mañana está en Buenos Aires. En principio se ratificó hoy esto la incluso, interna entre Massa y de la Sota. Claro, ¿no? ¿Esto cree usted que lo puede empujar de alguna manera a Massa a decir, bueno, si de la Sota tiene esta firmeza, ¿por qué yo no tener lo mismo? Digamos? Ojalá sea así, ojalá que se insista en lo que es la constitución del Frente Renovador y las internas con el azotismo, porque creo que es bueno, es saludable, y porque de alguna manera es una representación bastante importante de un peronismo que no está de acuerdo con los lineamientos generales de este gobierno, que aduce a ser peronista, pero que en definitiva el rótulo que mejor le cabe es kirchnerismo. La semana pasada estuvo aquí Adrián Fuertes y bueno, él habló cuando se le preguntó de toda esta serie de acuerdos, digamos, con el sector de Zabalo Gusti, con el sector suyo, digamos, o sea, es como que ustedes han logrado esa unidad, ¿no? De todos los sectores, ¿no? Nosotros el viernes en Paraná y se dio a conocer un documento. Acordamos la conformación del Frente Renovador en forma definitiva, acordamos 2 o 3 puntos y a su vez la conformación de listas propias, sin que eso implique cerrar el diálogo con las demás fuerzas políticas. Ese diálogo continuaba, porque ese diálogo existió este fin de semana intensamente, hoy se trasladó todo a Paraná y esta noche, por la información telefónica que he recibido, es como que se ha, digamos, destrabado todos los inconvenientes. Mañana se confirmará esto. Yo tengo solamente una comunicación telefónica, más de eso no tengo. Y o sea, de ahí tiene que salir cómo va a ser la fórmula. Bueno, ahí puede darse que haya todos los distintos partidos que forman parte de este gran acuerdo, haya cada uno con su fórmula propia, o se refundan algunas. Claro.
¿Y en el caso de la ciudad? Ustedes, bueno, pasa exactamente lo mismo. Nosotros estábamos sabido que el nuevo espacio había insistido con la figura de Luis Leiza, que era reticente nuevamente a estar en estas líderes políticas. Eso no quiere decir que no esté participando activamente. O sea, no está retirado Luis Leiza. No, acabamos de estar en una reunión. Ajá. No sé si él reconsiderará o no su decisión en función de estos nuevos hechos, ¿no? Pero al margen de eso, estamos hablando de la posibilidad de acordar con otras fuerzas un candidato que conforme a todos y que sea una buena propuesta para Gualeguaychú. A ver, de 1 a 100, más allá de la participación de Leiza en las reuniones, ¿qué considera? ¿De que falta todavía un tramo para empujarlo a que acepte? No, tenemos que ser muy respetuosos de las decisiones personales, porque no pasa solamente porque me guste la política y milite todos los días. También uno tiene que tener ganas de enfrentar esto, ser cabeza de esto y eventualmente de ser gobierno. Cuando uno ha transitado y ha tenido esa experiencia, quizá tenga más elementos para poner en la balanza, ¿no? Porque cuando uno no ha pasado por eso, es del sí fácil y me postulo para cualquier cargo y voy. Pero yo creo que Luis es una persona extremadamente responsable y sabe hasta dónde él puede dar en estas circunstancias. Y bueno, él es una decisión muy personal, ¿no? Que hay que respetarla. Además, Luis, como uno también lo vive así, no tomamos la política solamente en función de un cargo. Más de una vez uno ha dicho, también lo podemos hacer en la docencia, formando cuadros. Creo que es una buena oportunidad el proceso que se avecina para empezar a mostrar dirigentes nuevos, jóvenes, para que de alguna manera empiecen a hacer su experiencia y si no es en el 2015 será el 2019. Pero creo que es hora de empezar a dar lugar. Yo creo que el mejor combo que se puede lograr es cuando vos tenés gente con ganas y con experiencia, pero a su vez la dos a gente joven que te da toda la energía. Creo que esa es la mejor síntesis. Y creo que en Gualeguaychú hay buenos dirigentes, no solamente en lo que puede ser el encuentro, el nuevo espacio, o donde uno se mueve, sino que también encuentro buenos dirigentes y buenos referentes en otros partidos políticos, como también en el oficialismo, ¿verdad? Más allá que uno critique al oficialismo, no estoy de acuerdo en una cantidad de cosas, pero no puedo dejar de ver que hay muy buenos dirigentes, muy buenos funcionarios, gente honrada, capaz, que puede aportar mucho a la ciudad. Esto le viene bien a Gualeguaychú, esto le viene muy bien a Gualeguaychú. Emilio, ¿y cómo analiza, digamos, cómo cree que el ciudadano común está mirando todo esto, ¿no? Por un lado, lo que ha pasado en el oficialismo con una decisión personal de Sergio Olivarri diciendo yo decido quiénes son los candidatos, en la gran mayoría de los lugares de la provincia no va a haber elecciones PASO. Gualeguaychú y Paraná creo que hoy por hoy todavía entran en la excepción, me parece que La Paz también se suma en ese sentido. Y por el otro lado mira lo que está pasando con ustedes. ¿Cómo, en función de su experiencia, cómo cree que están mirando todo esto? Mirá, yo creo con mucha apatía. Nosotros nos movemos en un círculo donde estamos todos motivados. Entonces, por ahí generalizamos, ¿no? Esa motivación pensando que también la tiene el vecino. El vecino le gusta ir a votar, le encanta ir a votar. Sí, sí. Pero le acota mucho el tiempo dedicado a mirar y a informarse debidamente en política y tomar la decisión. Yo creo, más allá de lo que dicen las encuestas, que más del 60% de la población no ha decidido su voto. Entonces, por supuesto que no estamos en una situación óptima. Yo creo que, por lo que decíamos al comienzo, una política devaluada y que se haya dado elementos para que la gente cada vez crea más de la política. Yo desde que estoy en la política escucho decir yo en los políticos no creo, pero seguimos apostando y seguimos votando. Y seguimos a veces repitiendo experiencias negativas. Esto también es la realidad, es una incongruencia, es la esquizofrenia de nuestra propia sociedad. Emilio, pero te quiero decir que
uno llama al vecino para que participe, se informe, vea seriamente la propuesta. Uno hace todos los votos para que en Gualeguaychú se elija lo mejor, y elegir lo mejor en Gualeguaychú es pegar un salto hacia arriba. Yo creo que acá hay cosas pendientes, no resueltas, pero a su vez tiene que venir alguien con cierta imaginación, de pensar de que Gualeguaychú da para mucho más, de que hoy ya no podés ser un ausente en temas centrales, ¿no?, como la educación, pero seriamente, no pensando que la educación se resuelve con edificio o relocalizando el Instituto de Educación. Pasa por la calidad educativa, pasa por saber de que vos tenés que, tu oferta educativa tiene que servirle al vecino y no ser una nueva frustración. Yo veo muchas propuestas educativas en Gualeguaychú, pero yo preguntaría, ¿hay un seguimiento de los que terminan allí? ¿Y realmente pueden llevar adelante como tarea laboral lo que han estudiado o para lo que se han capacitado? Y nos vamos a encontrar con datos que realmente son alarmantes. Entonces, es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, es como troncharle un sueño a un chico. Gualeguaychú tiene que repensarse cuál es la mejor oferta educativa de acuerdo a sus condiciones. Que uno ya tiene una idea hacia dónde tiene que apuntar, pero tiene que surgir un debate, y un debate serio, despojado de egoísmo y de intereses partidarios, porque está en juego el futuro. Si yo te agrego a eso, que la población de Gualeguaychú, ¿no?, cómo crece la población de Gualeguaychú, y estos datos los tiene el mismo gobierno, y un gobernante tiene que estar pensando que tiene que dejarle al próximo una ciudad mejor de la que él tomó cuando él comenzó su gestión. Y te doy un solo dato que no sé si ya lo he repetido acá. En Gualeguaychú más del 60%, casi te podría decir casi un 68% de los nacimientos en la ciudad de Gualeguaychú es en el hospital. Eso solo nomás, ese simple dato te está diciendo a vos, gente carenciada, gente pobre, gente sin obras sociales, y si vos decís que el 68% están haciendo allí, te vas a la pirámide poblacional de la ciudad y tomás los datos de los censos, entonces te das cuenta que no podés quedarte que Gualeguaychú crece cada 10 años un 7%, un 8%. Crece como promedio eso, pero te vas a la pirámide poblacional y te encontrás que en la zona del vértice, donde están los sectores más pudientes, pero son numéricamente los menos, el crecimiento poblacional es del 0,8, y si te vas abajo a la pirámide poblacional te encontrás que casi el 30%. Es decir, eso te marca que vos tenés que programar la ciudad educativamente, en vivienda, pensando en 5, 10, 15, 20 años. Emilio, le voy a pedir una respuesta breve y le pido a Leo que ya me vaya preparando lo de Ernesto Tenenbaum para no hacer corte y cerrar directamente. Le voy a trasladar la pregunta de Margarita, que ella dice, quiero saber su opinión. Dice, pero le pido brevedad en la respuesta. Hay un tema, dice, del que nadie habla, viviendas para los que no tienen hijos. ¿Por qué no los anotan en los planes de casa? En mi caso, dice Margarita, debo trabajar de empleada doméstica con cama porque no tengo dónde vivir. Pero ¿qué pasará cuando no pueda trabajar? Tengo glucoma, tiroides como enfermedades comprobadas. Nadie habla sobre los que estamos solos. Por favor, que haya planes para nosotros. Envejecemos y no somos útiles para la sociedad. Este es un tema recurrente. Uno cuando fue intendente también lo tuvo. Quien te golpeaba la puerta diciendo soy soltero, pero tengo 75 años y estoy viviendo prestado. De ahí para abajo o para arriba tenés todas las situaciones, habidas y por haber. Hoy se prioriza la familia, por supuesto, donde hay hijos, donde hay familias constituidas. Lo que pasa es que me parece que hay que flexibilizar del Estado una cantidad de cosas. Esto tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el sobrevalor que se le da a la tierra, y sobre todo acá en Gualeguaychú. Siendo intendente me fue imposible. No es que lo imaginé ahora, lo pienso ahora, lo pensé en aquel entonces y no logré con mi propio Consejo Deliberante llevar adelante una idea de generar o declarar de interés público determinadas áreas de la ciudad o territorio. ¿Para qué? Con esa mera declaración que no era expropiación y cosas por el estilo. Hay 200 hectáreas. Vos bajabas, hoy hay tierras. Hay 200 hectáreas en la ciudad. Pero bueno, está bien. Que la manejan las inmobiliarias. Pero ellos son gobierno. No es cuestión de dar el diagnóstico o decir lo que pasa. Ahí habría que preguntar, bueno, ¿qué has hecho? El tema es
¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que proponemos? Porque decía, si la oposición tiene una idea, sí que claramente que hay una idea. Claramente que hay una idea en esto. Hay que declarar de interés determinados anillos de la ciudad para que automáticamente pierda el valor de esa propiedad y sea accesible después para el Estado adquirirla, para realmente poder generar nuevos planes de vivienda. Planes de vivienda que a su vez tienen que estar acompañados por una mayor flexibilidad en cuanto al tratamiento de aquellos terrenos, y en esto hay experiencia. Vos tenés un hijo y tenés terreno en tu casa, le permitís generar, construir en altura, o le permitís el terreno, hay que lograr la conformidad de los hermanos, pero tenés que facilitar todas esas cosas. Y ahí fue uno de los casos que con 1000 viviendas se trataron. En 1000 viviendas hubo 150 viviendas construidas de esa manera. Familias que tenían el hermano que era constructor, o el padre era constructor, tenía un pedazo de terreno libre, o le hacía un espacio en altura, o le permitía la construcción en altura, y generabas una respuesta, y sin hacer ese traslado compulsivo de la población. Porque ese es el otro tema, que es el desarraigo en tu propia ciudad. Emilio, gracias.